la familia, el Estado y las escuelas. Tal vos, vez me ha faltado ahí incluir a los sindicatos, que es un actor importante. Como vos decís, todos. Pero a lo que quiero ir es que la familia tiene un aspecto preponderante y un papel fundamental dentro de todo de toda esta temática de la mejora de la educación, y que tiene que ver con lo que vos decís, que es valorizar el papel digamos, y el papel y el rol que juega el docente en la sociedad. Y valorizar los aprendizajes, ¿eh? Hay que aprender, y eso es lo importante. Y hay que aprender todo lo que se puede aprender. Fernando, la educación terciaria que se vio diezmada en la década del 90, sobre todo por no sé, la destrucción de la formación técnica. Vos días atrás tirabas algunos números que a mí me resultaron interesantes, como que para los próximos años se hacían falta, no sé, 18.000 ingenieros y en realidad iban a egresar 28.000 psicólogos y 7.000 u 8.000 ingenieros. Me pregunto, ¿la educación terciaria está teniendo en cuenta a toda esa masa, no sé si técnica, que va a hacer falta para la industrialización de este país o para darle valor agregado y dejar de ser un granero? Bueno, la educación terciaria, o sea, la educación de nivel superior tiene dos patas. Una que tiene que ver con los terciarios o técnicas, y el nivel superior, si se quiere, a que es la universidad. Ahora, vos dijiste algo que es muy importante. Lamentablemente lo que se destruye en un año o en dos, luego cuesta recuperarlo. Y en la década del 90 se dejó a un lado todo lo que tenía que ver con terciarios y con formación técnica, y vos directamente tenías un salto del secundario a la universidad, no tenías ningún tipo de formación intermedia. Eso hoy se está intentando recuperar, y creo que va a llevar un tiempo muy importante lograrlo. Y los números que vos mencionabas sí son los que te decía en la anterior entrada, la semana pasada, que tienen que ver con una universidad que hoy no está entregando ni la calidad ni la cantidad de profesionales que el país necesita. Además de no entregar la calidad y la cantidad de profesionales que el país necesita, desde hace muchísimo tiempo, desde que yo era, qué sé yo, alumno de la educación inicial, lo que siempre se notó era que nada estaba articulado. O sea, este salto del que habla, por ejemplo, acá nuestro invitado Joaquín Escudero, este salto de la educación inicial a la primaria, que siempre es traumático para el chico que sale o que le enseñaron a jugar nada más, y luego salta a la educación primaria, donde se encuentra ya con algo más formal y más rígido, menos juego. Después de la primaria a la secundaria entramos con cucos como los miedos a las materias donde están las ingenierías, ¿no? O las materias que tienen las ingenierías, como la matemática, la física. Y de ahí pasamos a la universidad, donde la universidad nivelaba con un curso de 2 o 3 meses, que no nivelaba nada, por supuesto, y lo más seguro era que se preparaba para excluirte y no para incluirte en un sistema educativo. ¿Me estás tomando, sí, Fernando? Sí, te estoy tomando y te estoy escuchando atentamente. Lo que pasa que ahí, también en lo que vos mencionabas recién, tiene que ver el tema de cómo hemos tomado en los últimos, te diría, más de 20 años la educación en la Argentina, donde se cree que la equidad social pasa por permitir que todos puedan hacer todo, o que todos puedan acceder sin ningún tipo de evaluación a cualquier nivel. Si vos mirás países como Brasil, por ejemplo, que están generando un cambio importante en educación, ellos tienen diferentes evaluaciones, tanto a nivel secundario como a nivel universitario, y no buscando evaluar al alumno en particular, sino buscando evaluar el sistema educativo en particular para buscar cuáles son las deficiencias y mejorarlo. Sí, no quiero monopolizar la charla, así que Joaquín, si tenés que intervenir, no dudes, hacerlo tranquilo. Sí, Alberto. Bueno, no, en realidad todo este tema se corre el riesgo de entrar en una cuestión medio caótica, porque el tema de educación es tan amplio que da para tantas cosas.
Lo que yo sostengo es que en definitiva en toda Latinoamérica y en toda su historia la educación nunca fue prioridad. Lo que podemos hacer, primero tendríamos que definir qué es calidad educativa. Y si acá somos en realidad 5, vamos a tener 5 opiniones distintas. Ahí es una posición política porque afecta a los intereses. Digamos que vamos a reducir el tema de calidad educativa al tema del rendimiento escolar, que es una cosa muy distinta. La famosa, o sea, acá en Argentina se ignora, todo el mundo ignora el tema de las evaluaciones que se llaman internacionales de calidad educativa. No es tema ni para el gobierno ni para la oposición, etcétera, etcétera. Lamentablemente, como en todas las evaluaciones se hace mal uso, porque muchas veces se utilizan esas evaluaciones para legitimar determinadas políticas educativas y se hacen interpretaciones bastante sesgadas de la realidad. Hay, por ejemplo, una que lo organiza una dependencia de la UNESCO, el IESE, que lo hace para Latinoamérica y el Caribe, y ahí marca claramente que hay 2 realidades muy distintas. Una es toda América Latina, con excepción de Cuba, y Cuba tiene otra visión de lo que es la educación. Sigamos, si en Latinoamérica tendríamos que hacer la excepción de Cuba. En realidad, después, si comparamos los rendimientos escolares que existen en otras sociedades, podemos ahora ver, insisto, no estoy haciendo de eso una propagandización del tema de esas evaluaciones. Tienen muchos cuestionamientos que los podríamos hablar en algún momento con tiempo. Pero yo me fijaba, por ejemplo, en matemática. Una vez que se hacen las evaluaciones PISA, establecen ciertos niveles de excelencia de los alumnos. Son 7, en realidad del 1 al 6 con un nivel 0 que ponen. El nivel más alto significaría que el alumno domina todas las técnicas, sabe resolver problemas, etcétera, etcétera. Está bien explicado todo eso. En Argentina solamente alcanza ese nivel el 1 por 1000. El 1 por 1000. El 1 por 1000. Y considerando la cantidad de habitantes que tenemos acá en Mercedes, es de suponer de que alumnos de 15 años, que se hace pruebas para alumnos de 15 años, debe haber 2 o 3 que alcanzan ese nivel. 2 o 3 en la ciudad de Villa Mercedes. En la ciudad de Villa Mercedes. En Shanghái, una provincia china, el 25% alcanza ese nivel. El 25. Uno de cada 4. Pero eso Alberto, ¿no tiene que ver directamente con la capacitación y la formación docente? No. Es más, acá se ha impuesto, es bastante discutible, el paradigma de la innovación. Entonces el docente tiene que ser innovador, etcétera, etcétera. Hay mucho para hablar de eso. Y me parece que... Alberto, permitime agregar algo. Yo, la verdad que en ese sentido, lo que creo es que sí, la calidad del docente tiene incidencia, y que no es solamente la calidad del docente. Creo que ese es el punto. Creo que es un conjunto de factores, pero claramente la calidad docente deja mucho que desear en muchos docentes, y por eso mismo los docentes deberían exigir que el nivel de docentes que egresen debieran volver a ser lo que eran antaño. Hoy no tienen la misma calidad, y además deberían tener capacitación durante el ejercicio de la profesión para justamente, para poder lograr una mejor calidad, que en definitiva se debe expresar sobre el rendimiento del alumno. Cuando hablamos de calidad educativa, me parece que en definitiva, vos lo estabas contando recién, los exámenes PISA muestran claramente cuál es el nivel y están medidos sobre los alumnos. Ahí es a donde se ve cuál es el resultado de la educación que se imparte. Lo que decía yo, en definitiva, no creo que los docentes estemos pintados, ¿no es cierto? Tenemos incidencia. Pero al que me refiero es que hay otros factores que son mucho más poderosos. Por ejemplo, ellos en Extremo Oriente se caracteriza todo por excelentes resultados. Desde Shanghái, Hong Kong, Japón, Corea del Sur,
Obviamente eso responde a otra forma de vivir, otra cultura que es la cultura oriental. Y ellos, los docentes en esos países, se guían por el paradigma de la tradición. De la tradición. La tradición. Ellos siguen una determinada tradición como docentes. Yo, como docente, toda la vida he sido innovador, he seguido el paradigma de innovación desde hace 30 años o más de 30 años. Pero, en definitiva, lo que es observable que en el Extremo Oriente no se sigue el paradigma de la innovación. Pienso que, bueno, eso debería ser parte de la reflexión nuestra. A ver, Alberto, yo voy a intentar que esto sea lo más didáctico posible para la audiencia. Porque a veces se utilizan una serie de términos técnicos que no le dejan en claro a la audiencia de lo que estamos hablando. A mí, yo le voy a contar mi experiencia, ¿quiere? A ver, yo tengo 50 años y me tocó padecer el tipo de docente que el rígido, el duro, el docente que aplicaba disciplina, que te tiraba de las orejas, metía cierto miedo en el aula primaria, hablo, ¿no? Ese era un docente excelente, lo que para mí era nefasto, ¿está bien? Porque la materia que ese docente a mí me daba me resultaba absolutamente, no sé, no querible. Y normalmente pasaba con los que enseñaban las ciencias duras, ¿no? Digo, la matemática, la física, la química, que eran los que menos preparación pedagógica tenían. Entonces, a la hora de transmitir sus conocimientos, había algunos cerebros que tomaban rápidamente lo que estos decían y otros como yo, que éramos la mayoría, necesitábamos una segunda o tercera explicación. En el caso de digo en esto de que hoy se muestra como una resultante, ¿no? Egresan 28.000 psicólogos y egresan 7.000 ingenieros. No es casualidad que la gente opte por las carreras humanísticas, que es con la que en definitiva terminaba teniendo más feeling con los docentes, más piel, más comunicación con los docentes que con aquellos que enseñaban las ciencias, duras. Me pasó en la primaria, me pasó en la secundaria, de no tener una muy buena formación a nivel matemática, por ejemplo, o química, física, y bueno, a la hora de elegir una carrera terminé eligiendo la licenciatura en comunicación social. Entonces, en algún momento pedagogía primero, luego comunicación social. Ni se me ocurría entrar en matemática porque no tenía la preparación. No tenía, en esto de que el docente en esta calidad educativa de la que hablamos tiene muchísimo que ver, ¿no? Bueno, es fundamental, Alberto. El docente es fundamental. Si hablamos de diferentes sistemas educativos, y está bien el ejemplo que se está dando de China, pero también podemos hablar de Finlandia, donde cuando se le hizo la pregunta al ministro de Educación sobre qué basaban, sobre qué de todos los aspectos basaban el éxito en la educación, dijo o respondieron que estaba centrado y que el punto estratégico era el maestro. Es decir, el maestro era, el eje central de la buena educación en Finlandia. Alrededor de eso, obviamente, había toda una serie de políticas, había toda una serie de factores que también acompañaron para que esto fuera un éxito. O sea, para que nombraba Alberto, ¿no? Para que eso pueda darse, está bien lo que vos decís, pero para que eso pueda darse se necesita una sociedad que esté preparada para esas circunstancias. O sea, no es un simple voluntarismo, ¿no es cierto? No, claro. ¿Y cómo preparamos esa sociedad, Alberto? Sí, el huevo, la gallina, ¿quién es? Ese es el problema. Ese es el problema. Mira, cuando se reúnen todos los ministros de educación, lo hacen con bastante periodicidad. Yo recuerdo una en Cochabamba, en Santo Domingo, en Mar del Plata. En realidad empiezan a fijarse prioridades, desafíos a asumir. Y el primer desafío a asumir es involucrar a la sociedad toda en la problemática educativa. En toda Latinoamérica pasa lo mismo. Ese es el gran desafío. La pregunta que visita es la pregunta del millón. ¿Cómo hacerlo? A lo mejor se me ocurre, bueno, entonces empezar a organizar en cada comunidad, en cada lugar, voluntariados
vamos a difundir todas estas ideas. Yo conozco mucha gente que está dispuesta, por ejemplo, el tema de la lectura, a difundir. Es un capital enorme, digamos, el interés por la lectura, la afición por la lectura es valiosísimo. Y hay mucha gente que está dispuesta a trabajar y a colaborar sobre ese tipo de proyectos. Y como eso, tantas cosas. El tema de la versión de la matemática, yo creo que está bastante relacionado con una idea social de que qué matemática hay que aprender. Yo creo que socialmente como que no hace falta aprender matemática. No. He visto universitarios que dicen, no, bueno, pero matemática, más allá de un promedio, sacar un promedio, más de eso no hace falta. Absolutamente falso. Claro, entonces uno se la ciencia para que después, obviamente, puedan surgir los ingenieros. Yo creo que en el secundario no se está preparando, voy a utilizar algo que no es políticamente correcto, decir materia prima, no se trata de materia prima, ni tampoco ese ejemplo economicista, pero no está preparando el elemento humano para que la masa crítica. Exacto. Esa masa crítica. No está preparando eso porque socialmente hasta inclusive vos ves que hay una idea de que el secundario, que es la que está en más crisis, y bueno, los chicos tienen que divertirse, ¿no es cierto? Solamente divertirse, porque es como, bueno, tómense vacaciones porque ustedes son jóvenes. Eso es... Bueno, pero sí. Alberto, pero cuando mencionabas el tema de la familia y la importancia que tiene, que estoy totalmente de acuerdo con vos, y la concientización de la sociedad, y preguntamos cómo se revierte o cómo se logra que la sociedad tome conciencia de la importancia, se necesitan ejemplos. Y yo siempre digo, si a cualquiera de nosotros nos preguntan quién ganó el Balón de Oro el último año, yo te diría que casi nadie va a dudar de decirte que es Messi. Ahora, si yo te pregunto el nombre y el colegio del último alumno que ganó las Olimpiadas de Matemáticas, pocos o casi nadie va a saber quién es. Y justamente tiene esa relación que decía... Lo que se necesita es que los medios también ayuden en esta cuestión y que los gobiernos también se interesen. ¿De qué manera? Los gobiernos premiando, incentivando a este tipo de logros. Y los medios dándole también espacio, y cuando digo espacio no es un recuadro de 2x2 en un diario escondido en la última página, sino darle realmente una participación y un conocimiento a la sociedad de esos logros. Bueno, creo que es fundamental entonces ya la participación de nosotros los comunicólogos y de los marketineros. Claro, últimamente se habla de lo que de lo que es la publicidad en todos los aspectos, desde la educación, en la política, como que el medio es el centro educador, pseudoeducador, digamos, que prepondera en la sociedad toda. Si no suenan los medios, no tiene validez. No tiene validez, no existe. Es que fíjense que hoy estamos haciendo una entrevista, un debate, a donde algunos están presentes en la radio y otros, como en mi caso, lo estoy haciendo en forma virtual. Es decir, hay que aprovechar todo este tipo de tecnologías, todas estas nuevas posibilidades que nos brinda los avances tecnológicos, pero para poder dar en conocimiento a la sociedad de la importancia que tiene la educación. Sin la educación no vamos a lograr reducir la pobreza estructural que sigue preponderante en nuestra sociedad, a pesar del crecimiento económico, a pesar de los diferentes modelos económicos y políticos, y no vamos a lograr nunca generar un desarrollo a partir de un crecimiento sostenido. Bueno, vos sabés que estoy haciendo lectura aquí así muy rápidamente, te cuento de un tríptico que me acerca Alberto Cristín, que habla de calidad educativa, desafío de la educación en la provincia de San Luis, malestar docente, escuela y televisión, evaluación en la escuela, currículum del hogar, escuela y reproducción social, evaluaciones internacionales de calidad educativa. Mucho de esto también tiene encuentro en un tríptico tuyo. Me das un segundo, vamos a dar un teléfono al aire. Hola. ¿Cómo le va? Oscar Saltos habla. Hola, Oscar, ¿cómo le va? Bien, estaba escuchando el programa y realmente me parece que otra vez estamos subiendo demasiado el nivel. Y me parece que eso habría que empezar por lo educativo esencialmente, y yo le voy a decir por qué estoy diciendo esto. Porque, por ejemplo,
En Chile, el otro día estuve viendo unas noticias, un programa entero, que estaban viendo los educadores, porque en Chile tienen una educación que ya nos pasó hace rato, qué era lo que pasaba con los chicos que estaban en la escuela como perdidos, como cada vez que daban un examen las notas iban bajando, entonces realmente se preocuparon. Entonces dije, nosotros tenemos por ejemplo, una hora de aula, serían aproximadamente 45 minutos. Empezaron a controlar, a ver en qué momento los chicos se empezaban a volar, porque prestaban atención 10, 12, 15, el que más llegaba a los 20 minutos y después, listo, se descontrolaba el aula. Entonces se dieron cuenta, por ejemplo, que los maestros no tenían capacidad de atraer la atención de los chicos. Entonces empezaron a profesionales para ver cómo podían mantener que la atención de los chicos se mantuviera un poco más tiempo. Entonces empezaron a hacer distintos programas para ver cómo los chicos, si les cambiamos el sistema, empezaban a prestar atención y se prendían de la materia. Y lograron, de 10, 15 minutos, lograron llegar a los 40 minutos de atención, que era ya estaban casi a la par de las otras ciudades que estaban hablando asiáticas, ¿no es cierto? Porque lo que pasa es que acá se hace muy rutinario, y más rutinario se hace, por ejemplo, con los elementos que tenemos ahora, que el otro día lo habíamos hablado con el asunto de la computadora. La computadora es una enorme biblioteca, pero hay que saberla usar. Ni siquiera no le han dado. ¿Cómo podemos pretender nosotros tener mejor educación cuando los chicos le dan una computadora y la usan en el mismo colegio para chatear? Entonces, ya le vamos a entrar a ese tema, Oscar. Ya le vamos a entrar a ese tema. Pero a mí me parece que es fundamental preparar a los educadores para que tengan buenos educandos, porque si no se sale toda la raya. Usted le decía cuando estaba en maestro de Concorrón, usted al maestro de Concorrón lo odiaría, pero le prestaba atención. Usted no se ponía a charlar con el que estaba al lado. No, yo lo aborrecía, Oscar. Bueno, lo aborrecía y lo aborrezco. Bueno, pero pasó la materia. No, pero no se trataba de eso. El tema era que uno tenía que aprender en realidad. Y el aprendizaje se logra, y por ejemplo, me pasó justamente eso, ¿no? De tener una docente en las otras materias, por ejemplo, historia, en donde era una ternura la docente y tenía una calidad pedagógica realmente extraordinaria. Y hoy yo tengo el aprendizaje en historia de hecho y en matemática no. Después de mucho tiempo, por una cuestión personal, le presté atención a la matemática, pero por una cuestión de iniciativa personal, no por la enseñanza que hubiese recibido en ese momento. Pero Alberto, Alberto, discúlpame, creo que coincido plenamente con el llamado de Oscar y te agregaría algo. Por eso yo decía inicialmente en esta charla que los sindicatos o los docentes deberían ir por varios aspectos que jerarquicen la profesión, para que, como también decíamos, el tema del estrés no los afecte. Porque si yo tengo aulas hoy que tienen 35 alumnos, de 30 alumnos para arriba, es imposible que vos puedas lograr un clima de atención. Entonces, hay que terminar con las hipocresías. O sea, se reclaman cosas que me parece que pueden ser importantes, pero hay que ir a lo fundamental y nadie lo menciona, nadie le pone el cascabel al gato. Se necesitan aulas con menos cantidad de alumnos. Ese es uno de los factores. Y el otro factor es cumplir con la ley. Acá hay una ley que tiene ya más de 4 años de aprobada, que indica que tiene que haber jornada extendida, porque esto hace de que, digamos, las 4 horas que hoy solamente tenemos en la escuela sean extendidas a por lo menos 5 o 6 horas. ¿Por qué razón? Tiene una razón de ser, no es un capricho, y fue aprobado por ley. Esto es porque de otra manera las materias que hoy se agregan, que son necesarias porque estamos en el siglo XXI y se necesitan materias que tienen que ver con tecnología, materias que tienen que ver con el tema de los distintos idiomas, están quitando horas a matemáticas, por ejemplo, o a lengua, o a ciencias naturales, o a historia.
Sí, yo, Fernando, a mí me gustaría, había empezado a leer el tríptico que me presentaba Alberto, el tríptico tuyo, en donde hablas de la concertación como un nuevo modo de hacer política, para comenzar el debate, la repitencia en el primer grado, igualdad de oportunidades, relación de código de convivencia escolar y relaciones con la familia, erradicación del analfabetismo, el malestar docente, plan de inclusión educativa, universidad provincial, cobertura de cargo y horas cátedra. Bueno, realmente es riquísimo cada uno de los trípticos, pero no sé cómo, me encantaría plantar el mojón, digamos, ¿no? El dar el paso 1, con algo que se les ocurra a vos, a Alberto, a mí, a Joaquín, a Miguel, no sé, a los que estemos conectados en esto de Todos por la Educación, Educación San Luis, o la educación como la manera de salir de este estado de postración social. Me gustaría establecer ese punto. ¿A dónde deberíamos acordar todos para comenzar a caminar en un sentido, no? Y bueno, pero Alberto, te vuelvo a repetir, si se trabaja sobre un tema a donde se trabaja con profesionales de la educación y lleva un debate y luego se aprueba una ley y esa ley no se cumple, como suele suceder en muchas otras leyes en nuestro ámbito, en nuestro país, bueno, tenemos un problema. Entonces, el tema de la jornada extendida es necesario, es un aspecto importante y necesario. Y mejorar la calidad de los docentes es otro aspecto fundamental. Esos son mojones necesarios. Uh-huh. Sí, Joaquín. Con lo que me decía, con lo que decía... Abrir el micrófono. Con respecto a lo de las leyes y todo esto, para mí no se trata tanto de legislar en esos temas, sino de acordar, en este caso, la familia es la célula nuclear de la sociedad, y digamos que ahí me parece que tendría que estar ahí centrada el tema de la comunicación, de la educación, donde... Yo comparto, comunicación. Comunicación, claro, que a través de la comunicación se genera la educación, empezar a fomentar desde la primera infancia el querer aprender, para que una vez entrado al sistema educativo... Totalmente de acuerdo. Cuando entran al sistema educativo, entran ya con otra mentalidad, porque se genera ahora eso de que... Bueno, el grado de repitente es cada vez más alto, el interés por la escuela es muy bajo, y eso es porque no hay un incentivo, digamos, desde la parte, desde el que son niños. Sí, silencio de creo que todos los actores que estamos mencionando son necesarios. Yo no creo, soy un convencido que para poder encontrar un camino no se trata de desarrollar uno y dejar otro. Este tema de la familia es fundamental. Hoy hay un falso axioma, vuelvo a repetir, que muchos creen que toda la solución está puesta solamente en la escuela. No, no es así. Está muy bien lo que decía Joaquín. Se necesita el compromiso de la familia, se necesita entender que los valores, por ejemplo, son una responsabilidad ineludible de la familia. El colegio, la escuela, está para formar, para brindar herramientas, para enseñar a los alumnos a aprender y poder modificar paradigmas dentro de 20, 25 años, que es cuando van a tener que salir al mercado. Uh-huh. Bueno, no, yo quería agregar un poco más, con respecto hacia las escuelas en general, todas. Yo lo que considero que es necesario, escuelas que alfabeticen. Y alfabetizar, me refiero, es en el sentido que le da Freire, no como simplemente el aprendizaje de las letras del ba-be-bi, sino realmente que sea capaz de interactuar en el mundo. Entonces, la alfabetización tradicional es que una persona se considera alfabetizado cuando es capaz de interactuar, donde es capaz de expresarse claramente y a su vez de entender el mensaje escrito. Por eso yo le decía a Joaquín, cuando él habló de comunicación, dije, sí, es justamente eso. Son modelos comunicacionales que se logran a través de una cuestión muy compleja en el proceso de aprendizaje, que se lo hace más asimétrico de lo que es. O sea, el maestro es el que sabe todo, una imagen así,
desbordante en la comunicación, y esos modelos generan ese tipo de problemas. Por eso es importante, cuando dijiste comunicación, para mí es una palabra clave. A la alfabetización esta tradicional le agregaría otras múltiples alfabetizaciones. Por ejemplo, la alfabetización política. La escuela tiene que ser un modelo de democracia donde, o sea, se practique perfectamente la democracia y donde se pueda entender que, por ejemplo, como dice Bertolt Brecht, todas las decisiones, o sea, la aparición de cualquier o la aparición de las prostitutas depende de una decisión política también. O sea, no podemos desligarnos de la política, sino que somos parte de la política. Sería una alfabetización ciudadana. Por ejemplo. Pero en este sentido, Alberto, hay que tener mucho cuidado porque en los últimos años, yo creo que uno de los problemas que tenemos en la Argentina es que funcionamos como un péndulo. O estamos en un extremo o estamos en el otro. Y creo que hay que recuperar también el valor de la escuela y de qué cosas se pueden y qué cosas se deben hacer. Hace muy pocos días hubo un caso muy resonante en Entre Ríos, Paraná, de una alumna que fue sancionada por levantar fotos o videos en su celular a Facebook, y finalmente la justicia revocó sanción que ha puesto el colegio. Simplemente era la obligación de hacer una monografía y luego ponerla frente a los demás alumnos, además de quitarle el ser abanderada. Entonces yo creo que hay algunas cuestiones que tienen que respetar. El colegio es para ir a estudiar, no es para ir a utilizar el teléfono o el celular o internet en el horario escolar. Y me parece que esto no está en discusión respecto de un modelo democrático o un modelo que no lo sea. Creo que tiene que ver con el papel que juega el colegio. No, lo que voy en definitiva, la alfabetización la alfabetización ciudadana o la alfabetización política no es un contenido transversal que debe ser permanente en todos lados. Lo mismo que la alfabetización digital. Obviamente recién la persona de Jorge Sayas, el que habló de que obviamente los chicos no están alfabetizados, o sea, no tiene que saber reconocer, entre otras cosas, qué material es confiable y qué no es confiable en Internet. Eso debería ser otra preocupación. La alfabetización científica, me refiero que es necesario que todos sepamos preguntar al médico, hacer las preguntas adecuadas al médico, al mecánico o cualquier otra. Eso es parte de nuestra integración como ciudadanos. No estoy por eso diciendo que no tenga que seguir digamos, los conocimientos tradicionales. No es que vamos a sacar matemática para poner alfabetización científica, sino me refiero que todo eso debería ser un contenido transversal en todas las actividades que tenga la escuela. Hay una sensación que la tengo yo, o no sé si ustedes la comparten, pero en un momento, como que los docentes se desactualizaron, los pasó por encima la realidad, digo, y en este momento creo que ya no solamente se desactualizaron, sino que quedaron muy atrás con respecto a la capacidad de asimilación, digo bien, de conocimiento que pueda tener un niño. A mí me parece que ¿está abierto? Sí. A mí me parece que hoy por hoy, digamos, lo que es con todo esto de internet, se genera conocimiento y se genera información a una velocidad abismal. Lo que antes se podía generar en 10 años, ahora capaz en 6 meses tenemos la misma cantidad de información y muchos más puntos de vista. Entonces es como es muy complicado para un docente mantenerse al tanto de tanta información sin saber seleccionar, digamos. Eso yo no le sacaría niños al aula, yo le agregaría docentes. Tiene que ver con dos variables, que en la comunicación suceden dos cosas que son interesantes. El flujo, por supuesto, de la información es mucho más intenso, pero hay un espectro amplio en la diversidad. Yo creo que en eso hay modelos que el docente puede tomarlos si los conoce. Y en esos modelos, como decía el profesor acá, hay que tener en cuenta que hay que estar preparado e interpretar todas estas cosas que sirvan como una herramienta.
¿Mm? Y dentro de eso, por supuesto, también no se tiene que perder el valor de lo que es el juego, o sea, la relación de hacerlo con armonía. Yo leo los libros yo disiento con Alberto porque yo fui a una escuela técnica y terminé alfabetizándome en humanística en la escuela normal. Me recibí maestro después de haber estado en una escuela técnica, pero me tuve que comer historias. Tenía una profesora de historia que Dios me libre, me daba con todo, pero no malo, sino había que leer. Claro, una sociedad de lectores, una generación, perdón, de lectores, donde uno entró a interesarle por algo cuando mi origen era una escuela técnica. O sea, a ver, yo creo que estas capacidades todavía están en el docente. El docente, en general, en forma masiva, ha estado muy manipulado por cuestiones políticas, totalmente manipulado. Esto del último congreso realmente es un despropósito, que me parece que es, como dijo recién el profesor acá, no se puede contra un aparato que está haciendo todo un manejo de la cosa a nivel de lo que significa ir a estar en un escenario particular, y el docente en realidad ahí le queda ir o no ir, y en realidad termina yendo, o sea, termina arrodillándose a sus propios principios. ¿Y después qué hacen la Junta con eso? No le queda otra, porque le cae toda la fuerza de todo el sistema que lo maneja el poder, que prácticamente es absoluto, y le termina metiéndole en una cosa que no tiene nada que ver con la educación, 1 o 2 puntos, cuando un título de grado, creo que acá, no sé, profesor, me vas a reconocer un título de grado, no sé, el título de grado es desproporcionado. Claro, una desproporción total. Pero bueno, y quiero agregar una cosa brevemente. Yo creo que en estos modelos, en estas formas comunicacionales que se producen con mayor diversidad, estas radios nos hemos generado una locura con Alberto Barea en esto. O sea, para nosotros la comunicación la entendemos como un proceso de ciudadanización, porque evidentemente cae medio pesado hablar de política, hablar de cuando hay muchísimas cosas que se están generando a través de cosas que tienen que ver nada más que con el divertimento, con algo que se ha hecho como una cultura no de juego, sino de la distracción absoluta. Pero en esa distracción absoluta nos está penetrando todo. Ir a comprar algo y saber que bueno, estamos haciendo una cosa que es impropia, estamos pagando una factura de un servicio y no sabemos por qué la pagamos. O sea, yo no entiendo cuando se habla de transversalidad de contenidos, cuando hoy, por ejemplo, una materia como la formación ética ciudadana, fíjense qué rótulo pomposo, ¿no? Cuando la formación ética ciudadana podría pasar por muchísimas cosas que se tendrían que estar discutiendo en el aula con esos chicos, que son ya grandecitos, calculo de tercer año en adelante, no sé, creo que se puede ir gradualmente haciendo esto, debatiendo temas con la realidad, y esa personita se va ciudadanizándose, se va generando un proceso de empoderación en la persona. Creo que eso es una de las cosas. Bueno, está como queriendo tomar color. Creo que son, la verdad, demasiadas voces. Me parece que vamos a tener que hacer mesas más chicas para que la audiencia, para que la audiencia pueda entender mejor y cada uno se pueda explayar mejor. Digo, de todas formas son las 7:20 de la tarde y vamos a una pausa, por favor, Fernando, y ya continuamos. Ya continuamos. Perspectiva de Cuyo. Lo esperamos. Bueno, vamos al aire, amigos, y estamos compartiendo esta tarde con Alberto Cristín, con Miguel Robledo y con Fernando Franco, que está saliendo vía Skype. Estamos utilizando esta tecnología que nos permite achicar distancias y agrandar la mesa. Algunas cosas en las que me parece que nos vamos poniendo de acuerdo, ¿no? En el perfil que debería tener el docente, digo, en la capacitación. Yo insisto con una cosa: hace mucho tiempo que en la escuela pública argentina se pasa por encima de la Constitución argentina cuando habla de la inclusión de todo el mundo.
yo he visto en muy pocos casos, a lo largo de todos mis años, de, por ejemplo, aquellos no videntes, los hipoacúsicos, o alguna otra persona con alguna capacidad diferente, que tengan que integrar otro tipo de aulas y no la misma aula en donde están todos. Entonces yo a las aulas creo que en vez de sacarle chicos, le agregaría horas, como dice Fernando, y le agregaría docentes, auxiliares docentes o docentes especializados para que esta inclusión sea real. Pero como el tema para el cual los habíamos convocado hoy, que era la educación terciaria y la educación universitaria, le vamos a pedir a Fernando que abra este tema. ¿Te parece bien, Fernando? ¿Estás escuchando? Sí, Alberto, sí te estoy escuchando. Y bueno, lo voy a hacer con algo bien polémico. Creo que uno de los primeros temas o mitos que deberíamos desterrar es que la universidad pública es gratuita y es para todos. La verdad que nunca algo tan falso como este enunciado. Y esto se puede comprobar fácilmente con los números que están a la vista de todos. Si nosotros tomamos el tipo de alumno que ingresa a la primaria, que en un 75% va a las escuelas estatales, y luego tomamos el graduado universitario, nos vamos a encontrar que 8 de cada 10 son de escuelas privadas. Es decir, que la escuela pública y gratuita finalmente está siendo subvencionada, ¿sí?, y mantenida por aquellos a los que se supone que deberíamos estar integrando y que deberíamos ayudar a que puedan crecer y lograr una equidad a partir de la educación, que tiene que ver con los menos favorecidos. No entendí la última parte del concepto. El concepto es que vos tenés 8 de cada 10 que se reciben en la universidad que provienen de escuelas secundarias privadas. O sea que tenemos una universidad de élite. En la universidad, personas que vengan de escuelas estatales, es decir, no estás teniendo personas de un estrato social y económico que justamente no provenga de las escuelas privadas, que son aquellos que tienen mayor poder económico para acceder a ese tipo de educación. Como bien dijiste, es polémico. No, eso me parece que estás queriendo decir que hay una mala distribución del capital cultural. ¿Una mala distribución de? Capital cultural. Sí, por supuesto. O sea, es decir, si no logramos generar realmente una igualdad y una equidad, lo que estamos haciendo es tener un enunciado, pero la realidad es otra cosa. Bueno, pero esto tiene que ver con el modelo liberal que se impuso en la Argentina desde hace varios años ya, y que apuntó a dejar fuera de la universidad pública al hijo del obrero, al hijo del empleado, qué sé yo, público, aquel que tenía menos ingresos. Creo que obedece a un modelo de país que se planteó en algún momento. Sí, lo más grave de esto es que aquel que tiene un estrato socioeconómico de nivel menor está subvencionando con los impuestos distorsivos y que más afectan a los que menos tienen a aquellos que realmente pueden, en parte, estar pagando una educación de nivel superior. Y, perdón, se me ocurre, esto es más o menos como lo que está pasando en la salud pública. El que tiene obra social y acude a la salud pública tiene que dejar la orden ahí en el hospital. Digo, ¿a ese tipo de modelo apuntás vos, Fernando? Sí, yo concretamente lo que estoy apuntando, Alberto, es a que hoy aquella persona que no tiene los medios económicos como para acceder a la universidad no lo está pudiendo hacer. La publicidad y el mito dice que la universidad es pública y gratuita para todos. Y la realidad indica que cuando vos mirás los números de quienes se reciben, lo hacen aquellos que durante el secundario estuvieron asistiendo a escuelas privadas. Por eso tenés 8 de cada 10 que son de ese estrato social, y 2 que solamente provienen de aquellos que han estado estudiando en la escuela pública y que luego se les hace imposible poder continuar estudios de nivel superior.
y la calidad educativa es supuestamente inferior en la escuela pública, ¿no? Bueno, eso es lo que está hoy en discusión. Si no logramos una escuela pública de mayor calidad y que sea abarcativa para todos los estratos sociales, pero específicamente para los que más necesidades tienen, no vamos a lograr la famosa equidad social. Uh-huh. ¿Qué dice Cristina? No, bueno, no, en definitiva es una realidad notable que los que terminan estudios universitarios provienen de determinados tractos sociales, eso es evidente. Yo pienso que hay una distribución inequitativa del capital cultural, que, digamos, como problema complejo, ¿no es cierto?, que parte de hábitos, que parte de gustos, hasta inclusive, que hacen que todo el sistema esté preparado para eso. En definitiva, yo sostengo que nosotros como sociedad utilizamos la escuela como un instrumento para reproducir las diferencias sociales. Las estrategias de la familia están vinculadas a tratar de ubicar a los hijos, si es posible, en las mejores escuelas para que después puedan acceder a las mejores universidades. Eso es parte de una estrategia que se utiliza permanentemente. El objetivo final es obviamente mantener la posición social o mejorarla si es posible. Es cierto, me parece que eso lo que ve Fernando lo vemos también nosotros. Hay una inequidad que también está vinculada con la inequidad de la distribución de los bienes económicos, ¿no es cierto? Hay muchas cosas todavía que tenemos que seguir en el camino de la mejora, un proceso que lleva mucho tiempo. Obviamente está relacionado con los ingresos de las familias, está relacionado con un montón de cosas. Creo que eso debería ser lo que vamos a apuntar todos, ¿no es cierto? No como en la década de los 90, que se apuntaba a una simple desresponsabilización del Estado en la materia educativa, y dejaba todo en manos con perdón de la palabra, del mercado. Sí. Sí, pero Fernando, hoy vos hace que 10 años no estamos bajo un nivel o bajo un modelo del tipo liberal, seguimos con la misma situación. Entonces, esto lo que demuestra es que independientemente de los modelos, sigue la misma matriz. Sí, obviamente es un proceso que esperemos, no sé, digamos, encontrar algún camino para encontrar alguna mejoría, pero yo estoy de acuerdo con lo que dice Fernando. Seguimos con la misma problemática, ¿no? No hemos... Lo más grave tal vez que se puede agregar es que además de esto, las clases menos pudientes están financiando una universidad que no está entregando ni la cantidad, ni el tipo, ni la calidad de profesional que el país necesita. O sea, si nosotros miramos la tasa de graduados, Argentina tiene cifras más, cifras menos, porque en esto también hay polémicas, aproximadamente un 15% de graduados, mientras Australia tiene un 71%, Finlandia tiene un 56%, Israel tiene un 36%, Corea tiene un 39%. Es decir, que estamos muy bajo o muy por debajo de lo que podría ser la media de la tasa de graduados. Fernando, ante esa apertura que hiciste, donde tirás un dato absolutamente polémico, ¿qué planteás? ¿Cuál sería la opción? Y bueno, la opción también es polémica. Yo creo que de la misma manera que como los demás temas que venimos conversando, preferimos, porque somos una sociedad adolescente, mentirnos a nosotros mismos, ser hipócritas y no tomar decisiones adultas. Hoy la tecnología permite saber quiénes van a un colegio privado durante el secundario. Entonces, lo más lógico sería que aquellos que van a colegios privados, de alguna manera, y hay diferentes formas, la única no es el arancelamiento directo, tendrían que estar de alguna manera teniendo una... Hay un inconveniente técnico ahí.
No está saliendo en este momento, Fernando. ¿Ahí se arregló, Fernando? Hola. Sí, estamos con un problemita técnico en Skype y bueno, vamos a ver si... conectividad, pero esperemos ya. Bueno, polémico lo que dice Fernando, que la universidad pública esté subvencionando a aquellos que se forman en la escuela privada, que también está subvencionada por el Estado argentino. Y ¿Hola? Sí, ahora sí, Fernando, ahora está saliendo. Bueno, no sé hasta dónde se llegó a escuchar cuando estaba explicando lo que me preguntaste. Yo iniciaría la respuesta de nuevo. Bueno, lo que te decía era que la respuesta también es polémica, pero creo que lamentablemente somos una sociedad inmadura, adolescente, que en lugar de buscar el debate serio respecto de diferentes posibilidades en cómo resolver esta cuestión, para poder tener una universidad que realmente forme a quien tiene que formar y que pueda tener, digamos, el financiamiento adecuado, lo que hacemos es mirar para otro lado. Y aquí claramente la tecnología hoy día te permite poder saber, por ejemplo, como decíamos antes, quiénes han ido a colegios secundarios privados. Entonces, aquellos que han ido a un colegio secundario privado pueden tener una participación en algún tipo de arancelamiento, y esto hay que estudiarlo. El arancelamiento no es directo, hay muchas formas de hacerlo, respecto de aquel que, demostrando que tiene las capacidades para estar en la universidad, no tiene, digamos, las condiciones económicas para hacerlo. O sea, no es lógico que alguien que tiene las condiciones económicas para afrontar la universidad pueda hacerlo subvencionado por aquel que no puede hacerlo y que lo está subvencionando a través de los impuestos. Está bien, está bien. Polémico, pero me parece que aplicable. Bueno, sí, en definitiva caemos en el tema de impuestos, caemos en el tema puramente económico, caemos en el tema de la redistribución de los bienes económicos, caemos en el tema de, volviendo a los medios, cómo se manejan los medios, cómo circulan. O sea, evidentemente en todo este tipo de cuestiones todo tiene que ver con todo. Todo tiene que ver con todo. Entonces, a mí, discúlpame si me voy un poco del tema, pero me preocupa sobremanera la enorme manipulación mediática que existe. Sí, sin duda. Pero es sin duda. Un poco se nos encuentra a todos en un estado de analfabetismo porque la comunicación audiovisual es relativamente novedosa, no estamos preparados. No estamos preparados para cuestionar las imágenes, las asumimos como verdaderas. Entonces, pienso que todo tiene que ver, me parece que si lo que aspiramos en definitiva es una sociedad más democrática, con mayor participación de todos los integrantes, sin, no me gusta hablar de excluidos, sin oprimidos. Perdón, que... pero Alberto, discúlpame que te interrumpa. Hay datos que son duros y son muy elocuentes. La Argentina necesita hoy por cada graduado 19,6 alumnos. ¿Se entiende el dato que estoy dando? Sí, es decir, yo necesito casi 20 estudiantes por cada un graduado, mientras, por ejemplo, Brasil tiene 6,3. Entonces, digamos, no hay derecho a que, por ejemplo, uno tenga alumnos que se perpetúan en la universidad y que no se gradúan dentro de lo que es el tiempo de la carrera. Y en este sentido sucede lo mismo. Por ejemplo, Argentina tiene una tasa del 22% promedio de graduados dentro del tiempo de la carrera, mientras, por ejemplo, Brasil tiene el 63%. Entonces, cuando yo estoy hablando de mejorar el financiamiento, estoy hablando de estas cosas, porque, por ejemplo, el costo por graduado en la Argentina es de $40.000 promedio. Va desde Salta, que tiene $350.000 por alumno, a Rosario, que tiene $21.000 por alumno. Y estos son datos duros y concretos que deberían permitirnos evaluar cómo mejorar estas cuestiones. Sí, bueno, no sé el caso de Brasil. Tal vez en Brasil tengan otro sistema de ingreso. No sé cuántos realmente pueden ingresar. Sí, claro, está correcto lo que vos estás diciendo. Brasil tiene dos tipos de examen. Tiene el ENEM, que es para evaluar las escuelas secundarias, y tiene el ENADE, que es para evaluar a los estudiantes universitarios, tanto de universidades privadas como públicas. Bueno, y esto hace la mejora del sistema.
A ver, ¿me reiterás los números de Salta y de Rosario? Sí, Salta tiene un gasto por alumno de $350.000 y Rosario, en la otra punta, el más bajo, de $21.000. Eso es lo que le sale a la universidad pública a un graduado. Cada alumno, eso es lo que le está saliendo exactamente, cada alumno. ¿Pero por qué pasa esto? Porque se perpetúan. Porque cuando vos agarrás los números de cuántos graduados hubo, por ejemplo, en el año 2009 o 2010 en Salta, no tiene ninguno. Ahora, ¿eso es por el alumno crónico al que vos decís o en realidad la cantidad de alumnos que abandonan las carreras es mucho superior? No, es un conjunto de cosas, pero vos pensás que si vos tenés alumnos, que era el dato, por eso te digo, cuando vos mirás los datos, un dato tiene sentido con el otro, porque cuando vos decís, por ejemplo, cuántos graduados, cuántos alumnos yo necesito por cada graduado, lo que te está mostrando es que tenemos una tasa muy baja de graduados, que hoy nombramos, que era del 14%, que es lo que indica que Argentina necesita casi 20 alumnos por cada graduado. ¿Qué te está diciendo esto? Esto te está diciendo que vos tenés 21 alumnos y solamente conseguís un graduado. Bueno, esto no es bueno, esto no habla bien de la eficiencia de la universidad. Habla está bien, mal pero la universidad. Fernando, digo, eso es una parte de la realidad. Como me contaba el otro día un amigo aquí, me dice, si vos le vendás los ojos a 3 o 4 personas y le haces tocar un elefante, probablemente describan 4 o 5 realidades distintas. Digo, puede ser una variable importante esta de la cantidad de alumnos que hacen falta por graduado, pero creo que hay un divorcio entre lo que es la secundaria y la universidad para que cada alumno que ingrese a la universidad logre hacerlo con éxito. Bueno, pero Alberto, justamente recién cuando decíamos hace unos segundos atrás, yo mencionaba qué es lo que hace Brasil, Chile también lo hace, pero no solamente acá en Latinoamérica, también lo hace Francia, Alemania, o sea, aquellos países que tienen una educación de calidad, Finlandia también lo hace, China lo hace, tienen evaluaciones, pero no evaluaciones para sancionar, no evaluaciones para ver puntualmente al alumno, sino que tienen evaluaciones que lo que permiten es, por un lado, evaluar el conjunto del sistema educativo, tanto en el secundario como en la universidad. Entonces, en Brasil, por poner un ejemplo, es obligatorio todos los años un examen que se llama ENEM, que es para evaluar las escuelas secundarias. Este mismo sistema, hoy día, después de varios años, es tomado de un total de aproximadamente 55 universidades brasileras, es tomado por más de 40 para el ingreso de esos alumnos a la universidad. ¿Sí? Entonces, esto lo que empieza a mostrar dentro de esa sociedad es el nivel que tiene cada escuela y a su vez el nivel que tiene cada distrito. Entonces, de esta manera, la sociedad sabe qué colegios, no qué alumnos, qué colegio, o sea, en la información pública que se hace, que acá está prohibido, qué tipo de nivel vos tenés en cada colegio. Y esto es bueno, no es malo, porque es lo que permite que después vos puedas trabajar sobre aquellos colegios y sobre aquellos distritos que no tienen una buena calidad por sobre aquellos que sí lo tienen. Es decir, si algunos lo tienen y otros no lo tienen, seguramente aquellos que sí tienen una buena calidad o un buen puntaje pueden transferir conocimientos y experiencia a los otros. Pero si vos no medís, y lamentablemente estamos en los últimos años estamos en la Argentina sin medir, porque no medimos nada, es imposible mejorar. Yo no conozco ninguna otra forma de mejorar algo que no sea midiendo. Si vos no medís algo, no podés mejorarlo. Bueno, en realidad me parece que toda la bibliografía del saber sabio está de acuerdo con lo que decís, o sea que en definitiva hay que evaluar para mejorar. Pero la realidad muestra que la mayor parte de las veces se utiliza la evaluación para una simple acreditación, cualquiera sea el nivel. Vos hablas de Chile. En Chile se usa para acreditar, o sea, evidentemente lo que necesitan es acceder a una determinada universidad y hasta inclusive se crea un efecto de evaluación, se prepara para esa evaluación, para obtener éxitos en la evaluación que le permite después acceder a determinados lugares. Es bastante conocido y aparte del nivel académico se lo ha criticado mucho al sistema chileno precisamente por eso, porque hay... Está bien, pero que un sistema, que el chileno pueda tener esos errores no implica que todos los demás lo tengan. Acabo de nombrar un montón de otros sistemas. En Finlandia evitan todas esas cosas.
precisamente hacen gala de eso, evitar la acreditación, simplemente aparece. Sí, está de nuevo con inconveniente. Bueno, a lo mejor está escuchando por la otra página, ¿no? Está bueno, por lo menos el planteo. A ver, estamos intentando. Ahí estoy otra vez, Alberto, creo. Ahí está. ¿Estás escuchando ahora, Fernando? Ahora te estoy escuchando. Me perdí un pedacito. Sí, estaba respondiéndote Alberto Cristín. No, me parece que la actitud que se ha tomado acá como comunidad con respecto a las evaluaciones es ignorarlas. En eso estoy de acuerdo contigo, no es lo mejor. Tampoco es, insisto, salir a decir, como hacer interpretaciones torcidas de la realidad, como suele hacer, por ejemplo, el tema de la acreditación. Salen acá a decir que, por ejemplo, el sistema educativo chileno tiene más eficiencia que el mejor. No, pensamos que no es así. Yo tengo cierta experiencia en cuanto a las pruebas nacionales de calidad educativa, y en definitiva he podido ver ciertos grados se puede manipular, se puede hacer un montón de cosas, se puede torcer los detalles. Lo que creo que sí, por supuesto, debería ser más importante es la reflexión en cada escuela, en cada lugar, sobre distintas causas, con el objetivo de obtener mejora. Insisto, y toda la evaluación ir tratando de cambiarle el sentido. Creo que vos lo dijiste ya, eso de evaluar para ir obteniendo mejorías, para obtener... Pero ¿a dónde estamos parados? Pero exactamente, Alberto, estamos totalmente de acuerdo. Por eso yo creo, es válido lo que vos comentás, pero yo quiero enfocarme sobre algo. En lugar de enfocarme, digamos, tengámoslo en cuenta, qué cosas no hay que hacer que puedan haber fallado en otros lugares, pero también miremos aquellos lugares que han tenido éxito con diferentes, aspectos de la educación, y teniendo en cuenta la idiosincrasia y la cultura de nuestro país, apliquémoslo. Si nosotros no medimos, no tenemos forma de saber qué colegios y qué escuelas y qué universidades y qué secundarios, no tenemos forma de saber qué nivel estamos alcanzando. Y eso nos tendría que permitir gradualmente ser justamente factor sobre el cual luego se trabaje para ver por qué no se alcanzan ciertos estándares de mejora. Si no, lo que sucede es que luego nos damos cuenta cuando hacemos la prueba PISA de que estamos muy mal. Uh-huh. En el aspecto legislativo, Fernando, ¿en dónde estamos parados con respecto a la educación universitaria en este momento? No, digamos, en aspecto legislativo, ¿en qué sentido? ¿Hay algún proyecto de ley o hay alguna ley que esté ahí en el horno para tratar este tipo de tema o no existe nada de eso? Mira, yo creo que en los próximos años, yo no tengo conocimiento de este momento, no sé, Alberto, si vos tenés lo contrario, que haya alguna ley que se esté tratando. Yo creo que en este momento no en ese nivel, en el nivel universitario, no se está tratando ninguna ley de importancia. Decime vos si se me escapa alguna ley, Alberto. No conozco nada en particular. No conozco nada. No, digo porque este diagnóstico que ustedes están haciendo, me parece que es interesante llevarlo a ese nivel, ¿no? Buscamos primero la movilización ciudadana, intentando instalar el debate, y estaría bueno llevarlo también en formato de ley, ¿no? O de anteproyecto al menos. Es que yo lo que entiendo es que, y ahí estoy de acuerdo también, creo que lo decía Alberto hace un rato con el tema de las leyes, yo creo que aquellas que se discutieron, se aprobaron y que hay un consenso habría que cumplirse, pero la verdad que también finalmente se demuestra que habiendo leyes, si tampoco se aplican, tampoco es el punto, el aspecto. A mí me preocupa más, creo que a eso también está apuntando Alberto, a que podamos alcanzar consenso entre los diferentes actores, y la verdad que luego obviamente se convierten en leyes mejor, porque digamos es el camino por el cual hay que llevarlo,
pero lo que tenemos que hacer es visualizar ciertas variables, las variables que estábamos comentando hace unos minutos, o las variables que vos mencionás, que mencioné en la semana anterior respecto de la cantidad de estudiantes en ciencias blandas respecto de recibidos en ciencias duras, cuando el siglo XXI va a ser de aquellos países que puedan trabajar con el conocimiento, es preocupante. O sea, si nosotros no entendemos esto, no vamos a poder subirnos al tren de aquellos países que en el siglo XXI se van a posicionar de otra forma. No, yo quería, no sé si pues, tiempo nos queda, resaltar que en definitiva lo que estoy perfectamente de acuerdo en la práctica cotidiana con Fernando es que uno tiene que utilizar todos los instrumentos que tenga a su alcance para tratar de promocionar, para tratar de hacer algo, para hacer todos por la educación. Y nosotros somos parte de ese todos, y con los elementos que uno tiene alcance, hace lo que puede y todo lo que debe hacer, insisto, es parte de la equidad. Lo que quisiera aclarar es que está bien, perfecto, uno de los aspectos de la calidad educativa es prepararnos como comunidad y en forma individual para afrontar el mundo que se viene, para el futuro, pero no es solamente eso, o sea, no es limitar la preparación de una persona para el ámbito laboral. Eso sería muy cruel. Yo creo que hay que capacitar a las personas para una vida plena en democracia, que, como dice Fernando, estamos en una adolescencia. Tenemos que tratar de mejorar en ese aspecto, de que nuestra democracia sea cada vez más participativa, revalorizar lo político, revalorizar las militancias, revalorizar las actividades, y la escuela tiene que ser un hervidero de todas esas cosas, participarlo también. Es importante, por supuesto, prepararlo para el futuro. Como sociedad necesitamos ingenieros, necesitamos un montón de científicos, y también necesitamos buenos ciudadanos, ¿no? Ahí, cuando hace la diferencia entre ciencias blandas y ciencias duras, creo que también deberíamos trabajar en eliminar ese rótulo, porque creo que los ingenieros deberían formarse también más humanísticamente, para que no nos suceda ese divorcio que existe a veces entre lo técnico y lo político, lo técnico y lo ciudadano, ¿no? No, pero ahí permitime disentir, porque el problema no es de si la ciencia es dura o es blanda, el problema es de las personas. O sea, este programa creo que no tiene que ver con la parte política, o al menos no era el punto inicial, pero me llevas a decir que, digamos, vos podés ser un muy buen profesional, pero después, ¿cómo vos vas a aplicar tus conocimientos? Si lo vas a aplicar para el bien de tu país o lo vas a aplicar en contra de tu país, no implica que por haber sido estudiante o haberte recibido en ciencias duras, el problema sea las ciencias duras. Yo creo que acá hay un problema de las personas, y en esto coincido con Alberto. Por eso hay que formar a las personas también como ciudadanos. Y en este sentido volvemos otra vez cíclicamente, y digamos, es importante que volvamos sobre el punto que hay que recuperar la familia. Cuando en la década del 90 se mencionó que se destruyeron las escuelas terciarias, también se destruyeron otras cosas que son tan o más importantes que una escuela técnica, que tiene que ver con la familia. Se destruyó ese núcleo, y eso nos ha traído graves inconvenientes que hoy los estamos padeciendo. Sí, en definitiva estamos diciendo lo mismo, a eso era lo que apuntaba Fernando. Bueno, amigos, estamos llegando ya a las 20 horas. Hemos compartido 1 hora y media de una charla sobre educación, y de verdad a mí me gustaría a ver qué quedó en el sedazo. Y si no, tendremos que insistir mañana nuevamente, y todos los días que fueran necesarios. Me permito, resalto el título de Fernando, Todos por la Educación. Eso sería... Todos por la educación. Todos por la educación. Todos, que no falte nadie. Sí, coincido, y agregaría que es un poco el objetivo de Todos por la Educación, y de todos aquellos que se suman, y de los cuales inclusive Todos por la Educación se nutre, que tiene que ver con este espacio de Alberto que se llama Educación San Luis. Yo creo que el objetivo que debemos lograr hoy
primordialmente es concientizar a la ciudadanía. Necesitamos lograr que todos vean la importancia de la educación. De manera que, bueno, esa es un poco, si se quiere, mi conclusión. Yo recibí llamados telefónicos y me pedí a la audiencia un lenguaje más llano, un lenguaje en donde entiendan todos, así que yo le voy a pedir para las próximas entrevistas que tengamos que seamos lo más didácticos posible para que la audiencia lo entienda, y vamos a darle participación aquí a sugerencia de uno de los oyentes a los padres, a los padres, a ver qué tienen para decir los padres que están viviendo o padeciendo el sistema educativo actual. Sí, muy buena idea. Bien, Fernando, para mí un placer tenerte nuevamente. Esta vez todo ha estado grabado correctamente, así que te voy a enviar el audio. Alberto Cristina, bueno, muchísimas gracias. Alberto Cristina, agradecido por conocerte y porque participes aquí. Miguel, ¿quiere usted hacer el cierre? No, sería de lo que sea, tantas cosas, ¿no?, que se han planteado. Yo creo que básicamente esto pasa por en una radio como esta, que es una radio alternativa, donde uno intenta llegar a un público que en realidad es bastante heterogéneo, y cuando se habla de modelos comunicacionales, por ahí se puede pecar de no ser muy coloquial, pero lo interesante es también mantener un nivel, porque hay cosas también que en la comunicación, en el lenguaje, ¿no?, radiofónico, como en otros también, como dice Alberto acá, se ha perdido hasta la cordura en todo sentido. O sea que, a ver, yo creo, y perdónenme la expresión, me ubico más por un modelo que sea de aquí para arriba, no para abajo. En lo coloquial, sí es buscar de alguna manera algo que sea más disgregarlo más, ¿no? Que el mensaje llegue. Claro, pero lo interesante es que la gente va interpretando qué es lo que significa participar. No es la cuestión simbólica, es una cuestión que después nosotros la estamos tratando así medio como cortapisa, porque la tenemos una deuda, que es el tema justamente que por ahí yo agrego cuando hay tiempo, de lo que es la política y los medios, tema bastante fuerte. Y en esto es un componente interesantísimo que tendríamos que agregar. ¿Qué es lo político relacionado con los medios? Fernando, muchísimas gracias por estar allí. Estamos en contacto en privado si te quedas un ratito más. Bueno, cómo no, gracias, Alberto. Alberto, muchísimas gracias. No, el agradecido soy yo. Seguramente esto va a continuar. Si todo está como está, vamos a tener que seguir insistiendo todo lo que sea necesario hasta que esto esté instalado a nivel social. Amigos, ha sido gracias a Franco, perdón, de parte nuestra de aquí del piso también. Ajá, claro, agradecerle toda la energía, su compromiso en estar ahí con su maquinita intentando comunicarse, porque esta es otra cosa. La intención de comunicación es muy fuerte en lo que es esto, nada más y nada menos que llegar al otro, ¿no? Comunicarnos. Correcto. Y esto es interesantísimo, valorar lo que es la intención de comunicación. Bien, amigos, 6:30 de la mañana nos encontramos con otro Codo a Codo, pero es el matutino, ¿eh? Gracias por estar allí, y ya saben, codo a codo somos mucho más que dos.